Sin duda, Super Mario World es uno de los juegos favoritos de la comunidad a la hora de hacer ROM hack. Por este canal han pasado ya varios, y apenas es la punta del iceberg que nos falta por ver. Hemos visto modificaciones de toda clase, desde conversiones de juegos de Nintendo 64 o de Game Boy, spin-off con otros personajes del mundo Mario, hipotéticas versiones para periféricos inexistentes, por de juegos Flash o adaptaciones con estilo propio. Sin contar la harta variedad de modificaciones que aún están pendientes por revisar, como alteraciones que prácticamente parecen juegos nuevos. En esos momentos de búsqueda de material para los videos, me topé con un ROM hack muy llamativo y con una factura técnica muy alta. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que su autor es de origen chileno? ¿Quieres ver su trabajo? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Atentos, porque el nombre de este ROM hack es peculiar. Se llama Mario Goes Adventure for Apparently No Reason, que traducido al español significa Mario se embarca en una aventura sin ningún motivo aparente. Vaya nombre tan largo. El mismo fue elaborado por el chileno Alfombra de Madera. Sí, así se llama, no me pregunten por qué. Nos encontramos ante una demo que consta de dos mundos, con 4 y 12 niveles respectivamente. Sin embargo, solo el primer mundo está completo, mientras que el segundo consiste en niveles que se encuentran en fase de desarrollo, aunque podemos jugarlo sin un orden establecido. Un detalle curioso es que la pantalla de presentación es jugable. Eso nos permite probar los movimientos del personaje y la jugabilidad. Como dijimos anteriormente, este ROM hack destaca por su elevado apartado técnico, con unos gráficos muy superiores a los que estamos acostumbrados a ver en esta clase de modificaciones. Se nota un predominio de colores sepia en la mayoría de los escenarios, y la imagen puede parecer algo opaca, pero pienso que le sienta de maravilla. También los fondos son excelentes, destacan los múltiples planos de scroll y el movimiento a diferente velocidad de los elementos, y lo mejor de todo, sin ralentizaciones o que se ponga lento por ningún lado. En cuanto al control no hay novedad, salto, giro y correr, los típicos de todo hack basado en Super Mario World. Tal vez el único cambio jugable está en la posibilidad de saltar en las paredes. En el plano sonoro hay sentimientos encontrados. Aunque la música se reproduce de manera excelente, los temas no son originales. Están tomados de múltiples juegos como el Donkey Kong Country, otros juegos de Mario e incluso de Sonic. Sin embargo, no quita que se escuchan de maravilla. Un cambio notable es que las monedas no nos proporcionan vida, sino que sirven para comprar power-ups en una tienda, ya sea hongos, estrellas, flores o plumas. Tenemos que tomar en cuenta que necesitamos estar pequeños o tener el cuadrado en la parte de arriba vacío para poderlos obtener. Si queremos conseguir vidas extra, debemos recolectar monedas estrellas regadas a lo largo de los niveles. El diseño de las etapas es bastante variado y atractivo. Tenemos desde fases con scroll automático, otras en donde solo se ven las siluetas, zonas volcánicas, resbaladizas con hielo, en el desierto
e incluso los barcos aéreos del Super Mario Bros. 3, entre muchos otros. Por cierto, también tenemos el medidor de velocidad igual al mencionado Super Mario Bros. 3, por lo que si tenemos la capa, podemos volar. Pero hay algo que quiero mencionar, y que me parece un aspecto a mejorar. Me refiero al desnivel que existe en la dificultad de los niveles. Mientras que en el primer mundo lo podríamos calificar de normal, en los niveles prototipo se eleva drásticamente. Además, me he encontrado con algunos bugs que incluso pueden hacer imposible progresar en el juego. Por ejemplo, que se hizo la plataforma que debemos usar para poder avanzar. Se perdona porque son niveles que aún no han sido terminados. En fin, un excelente ROM hack que sigue en desarrollo. Esperemos que mejore. En conclusión, una brillante modificación del Super Mario World con un nombre bastante largo, pero con una elevada puesta en escena que destaca sobre la mayoría. Y el hecho de haber sido creado por un compañero latinoamericano es un motivo de orgullo. Ojalá que pueda solucionar los fallos existentes y tengamos este ROM hack totalmente completo, porque promete y mucho. Veamos con qué nos sorprende esta alfombra de madera. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mario se embarca en una aventura sin ningún motivo aparente? ¿Te gusta cómo luce? ¿El nombre es demasiado largo? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.